Aquí tenemos un 2010 Honda Civic, motor 1.8 litros. Este vehículo es manual. Este vehículo presenta un fallo con el aire acondicionado. Aquí nosotros tenemos nuestro vehículo encendido. Como pueden ver, aquí está el aire encendido. Ya nosotros desarmamos todo lo que es el panel frontal y ya dejamos los controles nada más. Aquí nosotros tenemos el aire encendido, como pueden ver en el control, el botón que dice AC, le doy al botón y no prende y no hace nada. Este panel está conectado. Aquí ya yo tengo mi herramienta de diagnóstico puesta y aquí estoy dentro de la computadora de motor, que es la computadora que se encarga de leer la data de los sensores del aire acondicionado y de la decisión final para que el relay comande el compresor. Entonces, aquí en esta data, como pueden ver, tenemos AC switch, está en off, AC clutch está en off también, AC pressure sensor, tenemos una lectura de presión que dice 900 kilopascal, que serían 130 psi. Entonces nosotros aquí podemos verificar que nuestro sensor de alta presión está leyendo que hay freón en el sistema. O sea que por problema del sensor de alta presión no nos está desactivando el aire acondicionado. Ya yo aquí avancé en el diagnóstico, ya yo tengo desarmado todo y ya yo pude conseguir el problema de este vehículo. Como pueden ver, este cable marrón que tengo aquí eliminado, que es el cable número 11, este cable es del sensor de temperatura que va en el evaporador, es la señal de salida del sensor de temperatura del evaporador. Aquí yo hice, en este panel le hice un trabajo aquí, que esto que ustedes ven aquí, yo puse unas resistencias que dieran 4 kilo ohmios y aquí a esta salida hay una resistencia de 4 kilo ohmios. Como este cliente no quiere que se desarme para sacar el sensor y cambiar el sensor por otro, que el problema es el sensor que está abierto, nosotros lo que vamos a proceder a hacer aquí es poner esta resistencia y vamos a engañar a este módulo, y este módulo va a creer que la temperatura exterior está en ese valor que yo le estoy indicando con una resistencia. Entonces está supuesto que haciendo esto el aire acondicionado va a funcionar. Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos nuestros cables, aquí tenemos la señal de tierra que es compartida en este cable rojo. Este cable rojo que está justamente al frente del marrón es la señal de tierra. Entonces uno de los extremos de mi resistencia de 4 kilo ohmios se la pongo al cable rojo y este, que es el otro extremo, lo voy a poner a este cable marrón. Me voy a apagar el vehículo. Lo vamos a agarrar ahora y vamos a conectar nuestra resistencia aquí. Voy a empalmar mi resistencia ahí está la resistencia conectada, ¿verdad? Voy a ciclar ignición, le doy ignición quitada, conecté mi resistencia. Y ahí el panel está reconociendo la resistencia de los 4 kilo ohmios que yo le estoy colocando. Vamos a arrancar nuestro vehículo, abrimos ignición, arrancamos nuestro vehículo y vamos a encender el aire acondicionado. Como pueden ver, ahí escucharon el clic del compresor y ya el botón del aire acondicionado encendió. Ahorita mismo nuestro aire acondicionado ya está encendiendo. De hecho, vamos a apagarlo. Ahí se escuchó el clic, prendido. Ahí está funcionando el aire acondicionado, haciéndole un bypass al sensor de temperatura del evaporador, ya que el cliente no quiso cambiar el sensor porque es un desarme grande y toda la cuestión. Entonces, como pueden ver ahora en nuestro escáner, miren cómo la data ha cambiado. AC switch está en on,
la presión está un poquito bajo de freón, hay que completarle un poco de freón. Y AC Clutch On. Vamos a apagarlo aquí. Como pueden ver, AC Switch Off, AC Clutch Off, y comienza a bajar la presión de alta porque ya el compresor no está comprimiendo. Ahí arrancamos nuestro compresor y presión al máximo. Espero que este video les sirva de algo. Ahí voy a estar subiendo más videos, suscríbanse al canal para más tips de aire acondicionado. Ya saben, sensor de temperatura del evaporador juega un papel importante, y en este vehículo la data de ese sensor no se puede observar, ya que este panel no envía señal en CAN. Este panel es manual, este panel recibe su información, la interpreta él mismo, pero tú no tienes una data